Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Pues tenemos que hace unos días el falso Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, este superhereje, agrega a 21 ortodoxos asesinados por el ISIS como mártires de la Iglesia Católica, siendo que son cismáticos y también son herejes. Bergoglio agrega 21 falsos santos más a la falsa Iglesia Católica, a la secta protestante disfrazada de católica llamada Novus Ordo, la secta nacida con el Conciliábulo Vaticano II y sus dos heresiarcas y realizadores, Roncalli y Montini, Juan XXIII y Pablo VI. Pues bien, tenemos que el falso Papa Francisco, el superhereje Bergoglio, celebró una audiencia general junto al patriarca cismático copto de Egipto, Teodoro II, quien se sentó a su lado en la plaza de San Pedro en una situación inédita. Estoy reproduciendo la noticia como viene en Google. Bueno, durante este encuentro, bueno, ya comentamos que agregó a 21 cismáticos y herejes coptos que no son católicos, los agrega a la lista de supuestos santos de la falsa iglesia, ni más ni menos la secta protestante que eclipsa a la verdadera iglesia católica. Ahora, con esto Bergoglio no está haciendo nada nuevo, está ejecutando las herejías contenidas en el infame Conciliábulo Vaticano II, en los documentos Nostra Aetate, Dignitatis Humanae y Unitatis Redintegratio, herejías ejecutadas por todos los 5 falsos papas predecesores de Bergoglio. Ahora, ya el falso papa Pablo VI Montini, en el año de 1973, realizó el primer encuentro entre el ya supuesto obispo de Roma, falso papa, y un patriarca de la iglesia copta ortodoxa, cismática y herética, que culminó con la firma de una declaración conjunta el 10 de mayo de 1973. O sea que esto no es nada nuevo, mis muy amados hermanos. Esto se ha hecho, este diálogo ecuménico, perdón, que es una herejía condenada por siempre por la Iglesia Católica, como veremos más adelante, ha sido ejecutada como una novedad herética tras el Conciliábulo Vaticano II y sus 6 falsos papas, obedecidos por todos los herejes y falsos católicos, obispos y cardenales que le siguieron en la herejía, que entraron a la secta de indiferentismo religioso llamado Novus Ordo. Ahora, para ejemplificar y hacer un resumen, un pequeño resumen de los mismos actos heréticos y de falso ecumenismo ejecutados por el falso Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, les daré algunos datos para demostrar que Bergoglio no es el primero en ejecutar estas herejías. Ya están ejecutadas por sus 5 falsos papas predecesores en ejecución a los planes declarados en los documentos heréticos del Conciliábulo Vaticano II y preparados siglos antes por la masonería, ejecutados por la masonería infiltrada dentro de la iglesia, como ya saben muchos de ustedes, mis amados hermanos. Bueno, tenemos que Wojtyła, el falso Papa Wojtyła, Juan Pablo II, el 1 de mayo de 1987, participó en la celebración ecuménica de la Basílica de San Ulrico y San Afra en Augsburgo, Alemania. ¿Qué quiere decir ecuménica? Es un ecumenismo mal entendido, es unir al Novus Ordo, es decir, a la falsa iglesia, con el resto de falsas religiones, para crear la iglesia del anticristo. Para eso se ha deformado el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo convierte a los herejes, retorna a los cismáticos, por orden de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, os haré pescadores de hombres. No dijo Cristo, rebájense con los herejes y toleren sus herejías y acéptenlas y renuncien a ser católicos. No, Cristo dijo, id y predicad por
todo el mundo el Evangelio. Bueno, esta falsa iglesia se rebaja con los herejes, más bien son herejes también con ellos y están juntándose para crear la religión del anticristo que ya está muy, muy avanzada. Bueno, tenemos que Boctila, el falso papa, en el encuentro interreligioso en Roma del 10 de noviembre, dijo el falso papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, ninguna cultura religiosa puede arrogarse el derecho de ser exclusiva. Aquí está negando la verdad evangélica declarada por Cristo cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Bueno, esto lo niega este falso católico y falso papa Juan Pablo II. El 24 de enero de 2002, Wojtyła convocó a 250 delegados de las 12 religiones mayores para uno de sus innumerables encuentros ecuménicos. El falso papa Wojtyła ha sido el principal promotor de esta superherejía, con sus 6 encuentros de Asís, horrendas reuniones de herejes, una verdadera fiesta de brujas y de endemoniados. Bueno, en el encuentro de Asís, bueno, uno de estos infernales encuentros de Asís, convocado por el impío y falso papa Wojtyła en el año de 1986, convocó también a los sacerdotes vudú, de la religión vudú, que es totalmente brujeril, diabólica. Los sacerdotes vudús son practicantes de la magia negra, de las orgías y de los sacrificios de niños, y les otorgó un lugar para practicar sus cultos de adoración a los demonios allí en Asís. Así es la herejía. También convocó a los musulmanes, que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y a los pérfidos judíos, que no solo niegan la divinidad del Hijo de Dios, sino que calumnian a su santa y bendita Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, también en el infame aquelarre de Asís, es que no se les puede llamar de otra manera, fiesta de brujas y de demonios, convocada por el impío y falso Papa Wojtyła, para no ofender a los líderes de las falsas religiones que el mismo Wojtyła había convocado. Juan Pablo II impidió la entrada al templo de la escultura de Nuestra Señora de Fátima, pero al mismo tiempo permitió, fíjense bien, permitió colocar la estatua de Buda sobre un altar de un templo que fue católico. O sea, no solo impidió la entrada de la escultura de Nuestra Señora de Fátima, sino que pone a un falso dios, a un hereje, como Buda, porque el budismo y el catolicismo son total y completamente incompatibles. Todo esto lo hace para fomentar la unión de religiones en la multimensionada religión del anticristo, la iglesia del anticristo. Entonces, estas herejías no son inventadas por Jorge Mario Bergoglio, por ese hereje conocidísimo. Estas herejías son ejecutadas por todos los 5 falsos papas. Entonces, juanpablistas y benevacantes, aquellos que le han llamado papa, que han celebrado misas impíamente en una cum con el superhereje Joseph Ratzinger, va dedicada esta información. Vean cómo el hermano Lorenzo Saavedra del canal Trono de Dios abandonó la herejía benevacante. ¿Por qué? Porque ama la verdad. Él no sabía lo que estaba pasando o lo que sucedió. Sin embargo, ya lo descubrió. ¿Y qué hizo? Salió de la falsa iglesia y denuncia al impío y superhereje Joseph Ratzinger, así como a los otros 5 falsos papas más. ¿Qué hace el director del canal Adoración y Liberación? Sigue en la infame herejía benevacante. ¿Qué hace el padre Tamayo también? ¿Qué hace el resto
de sacerdotes. Bueno, sabemos que no lo son, el padre Tamayo sí lo es, sí, parece ser que sí es un verdadero sacerdote ordenado válidamente, pero los otros ya no son sacerdotes. ¿Qué hacen? Fomentar esa infame herejía, comprometiendo enormemente la salvación de sus almas y la salvación de los que siguen esos infernales canales pseudocatólicos que hacen un daño peor porque se disfrazan de ovejas y son lobos. Herejes manifiestos, herejes materiales, herejes formales, más bien formales. Ahora vamos a ver cómo el impío y falso Papa Ratzinger ejecuta las mismas herejías que Boctila, las mismas herejías del Conciliábulo Vaticano II y las mismas herejías de Bergoglio, el falso Papa Francisco. Tenemos que Benedicto XVI, ese falso Papa y súper hereje, comprobadísimo hereje, en el año de 2007, el 21 de octubre, asiste en Nápoles al encuentro internacional para la paz, entre comillas, porque es el pretexto del falso ecumenismo, reuniones para la paz, pero en realidad son reuniones satánicas con los herejes. Bueno, para la creación de la iglesia del anticristo. Dice, ahí se reunió con el patriarca cismático y herético Bartolomé I y el, entre comillas, obispo anglicano Rowan Williams, y también con el evangélico, con el hereje protestante evangélico Wolfgang Huber y con el judío Jonah Metzer. Vean cómo Ratzinger también ejecutó los mismos actos de falso comunismo que Boctila. En 2008 participó en la celebración ecuménica con el patriarca armenio Carequín II. En 2009 realizó uno de los peores actos de herejía y apostasía. Ese falso papa, llamado Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, judío, súper hereje, visitó la cúpula de la roca, el lugar más sagrado para los herejes, impíos, musulmanes, enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, derrotados en la batalla de Lepanto y derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, que muchos de nuestros hermanos españoles ya conocen su historia. Los musulmanes no son nuestros hermanos, no son nuestros hermanos, son herejes enemigos de Cristo que niegan la divinidad de Cristo. Y este falso papa, hipócrita, mentiroso, disfrazado de tradicional, visitó la cúpula de la roca y se encontró con el líder religioso musulmán Mohammed Ahmad Hussein. Así actúa un hijo de Satanás, Joseph Ratzinger, hereje. Así que alerta a todos los que están en una cum con ese infame hereje. La cum es la intención de la misa hecha en comunión con un falso papa. Bueno, que han celebrado años y años la cum con ese hereje impío enemigo de Cristo, engañador como pocos. En 2010, como no podría faltar, Ratzinger visitó la sinagoga de Roma. La sinagoga de Roma, es decir, el templo impío y satánico de los pérfidos judíos que niegan la divinidad de Cristo, a los cuales Dios Padre envió a su Hijo, les envió al Mesías prometido, y ellos lo rechazan, lo matan y se dedican a perseguirnos hasta la fecha, a Cristo y a sus discípulos, que somos nosotros, la verdadera Iglesia Católica, los hermanos sedevacantistas, mal llamados porque en realidad somos católicos. Ahora, vamos a redondear estos datos, a profundizar un poquito más en el pensamiento del hereje Boctila, compartido por su mano derecha Joseph Ratzinger. Sabemos que Ratzinger trabajó años y años al servicio de Boctila, firmando todos los documentos, aprobando todos los eventos de Asís realizados por el hereje ecuménico Juan Pablo II, el falso papa, para reunirse con los musulmanes y con todos los herejes, todos los líderes de las falsas religiones, algo impensable y jamás hecho por los verdaderos papas, de Pío XII para atrás. Esos encuentros ecuménicos son novedades inventadas, creadas por la falsa iglesia, por los masones judíos infiltrados en la iglesia católica, convirtiendo a ese segmento en una secta protestante que no es la iglesia católica.
eso que está en Roma, que ostenta falsamente el nombre de católico, es una secta protestante disfrazada de católica, con misa protestante y sacramentos protestantes. Bueno, dice el hereje Juan Pablo II, falso papa, en su audiencia general de 1998, afirmó lo siguiente: de esta apertura primordial del hombre con respecto a Dios nacen las diferentes religiones. No pocas veces en su origen encontramos fundadores que la han realizado con la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, está diciendo este hereje, contradiciendo todo el magisterio de 2000 años, que ahorita les voy a resumir, que refuta esta herejía. Boctila no fue católico, fue un auténtico hereje, heresiarca. Bueno, dice otra herejía de Boctila. Bueno, aquí tenemos una barbaridad, una cantidad brutal de herejías. Bueno, aquí viene el evento de Asís de 2002 de Boctila, que le permitió a los herejes subir al púlpito y pronunciar un discurso sobre la paz mundial. Boctila también visitó la sinagoga judía de Roma y allí rezó con aquellos que rechazan al verdadero Hijo de Dios. Está prohibido rezar con herejes. Ahorita les comparto un documento que hace pedazos y que denuncia y desenmascara a estos actos infames de este hereje. Un hereje no puede ser ni papa ni católico. Por eso, aunque se llame católico, Boctila no lo es ni lo fue jamás, jamás. Ahora, en mayo de 1999, Boctila besó el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, quienes rechazan la divinidad de Cristo. Hay fotografías y crónicas de esta acción. Ningún juanpablista, ningún modernista conciliar puede negar esta verdad. Están advertidos, conciliares, están en una tremenda herejía. Eso lo hizo Boctila. Boctila besa el Corán para ejecutar las herejías del infame documento Nostra Aetate, que ya hemos mencionado, que legitima y trata de integrar a la salvación a las religiones no cristianas, lo cual es una terrible herejía que contradice a Cristo mismo y a todos los papas verdaderos, desde San Pedro hasta Pío XII, y sobran documentos que condenan mortalmente esta herejía. Boctila fue un hereje excomulgado. Bueno, miren ustedes, tengo aquí hojas y hojas con infinidad de herejías del falso papa Boctila, que si se las nombrara todas haríamos un video de horas. Ya en videos pasados hemos ya mencionado esto. Bueno, Boctila dice que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Esto lo dicen en 1994. Bueno, es una infinidad. Ya no se las repito porque ya las conocen ustedes, mis muy amados hermanos. Ahora les voy a enseñar, les voy a compartir la refutación a estas blasfemias, a estas herejías, para demostrar que no se es católico. Boctila, Ratzinger, Bergoglio y todos los demás herejes han rezado, estos falsos papas han rezado con los herejes, lo cual está total y completamente condenado por la Iglesia Católica. Está absoluta y completamente condenado. Y ahorita les voy a leer las condenas de la Santa Iglesia Católica para que vean que esto no es un acto católico. Bueno, he aquí una breve síntesis, ¿verdad? Una breve síntesis de esto. Les cito sobre el hecho de rezar con herejes y cismáticos. Les cito el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1, parte tercera del culto divino, disposiciones generales, numeral 838-2, titulado Participación en las ceremonias religiosas no católicas, inciso A, comunicación activa. Dice, está prohibido a los fieles asistir activamente de la manera que fuere o tomar parte activa en las ceremonias públicas de culto no católico, cismático, herético o pagano. Total y completamente prohibido, no solo por las leyes disciplinares de la Santa Iglesia Católica, como es el Código de Derecho Canónico, sino por infinidad de documentos
bulas encíclicas papales como la encíclica Mortalium Animus de su Santidad Pío XI del 6 de enero de 1928, numeral 2, dice así el Papa Pío XI: la fraternidad en religión, congresos ecuménicos, cosa muy parecida, se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor, convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin, suelen estos mismos organizar congresos, reuniones, conferencias, con no escaso número de oyentes, e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos, y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo y con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. Es exactamente lo que han hecho los 6 falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo. Continúa Pío XI, numeral 3: los católicos no pueden aprobarlo. Tales iniciativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de que los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque de distinto modo, todas no muestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y al ateísmo. Es a lo que lleva el indiferentismo religioso, practicado incansablemente por Boctila, Juan Pablo II y Benedicto XVI y los demás herejes. Dice: adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y al ateísmo, donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Bueno, esto es una excomunión para esos falsos papas. Así pues, venerables hermanos, es claro, porque esta sede apostólica nunca ha permitido que sus súbditos participen en las asambleas de los no católicos, porque la unión de los cristianos solo puede promoverse promoviendo el retorno a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Repito, única y verdadera Iglesia de Cristo, de aquellos que están, dice, de aquellos que están separados de Él, porque en el pasado lo han dejado infelizmente. A la única y verdadera Iglesia de Cristo decimos que es visible a todos y que ha de permanecer, según la voluntad de su autor, exactamente igual como Él la instituyó. Durante el transcurso de los siglos, esposa mística de Cristo, nunca se ha contaminado, ni podrá contaminarse nunca en el futuro, como lo atestigua Cipriano. La esposa de Cristo no puede hacerse falsa con su esposo, es incorrupta, modesta. Ella conoce una sola morada, guarda la santidad de la cámara nupcial con casta modestia. Por eso, en Apocalipsis, mis amados hermanos, se le llama la gran ramera a esa secta protestante disfrazada de católica. Se le llama la gran ramera porque fornica espiritualmente con las falsas religiones del mundo para crear la religión del anticristo, la iglesia del anticristo. Entonces, Boctila, el Conciliábulo Vaticano II y el resto de falsos papas no son católicos, son herejes. No lo digo yo, lo dice el Santo Magisterio Católico. Bueno, esto es para aquellos que rezan con herejes. Ahora, mis amados hermanos, vamos en defensa de la fe, vamos a demostrar también, vamos a ampliar, ya lo dicho, compartiéndoles fragmentos de documentos, porque es que es muchísimo aquí lo que tengo. Voy a resumir lo más posible para hacer el video breve. ¿Cómo está condenado no solo la libertad religiosa? O sea, el hombre no es libre de elegir la condenación. El hombre está obligado por ley divina a buscar la salvación. Si no lo hace,
peca gravemente contra Dios nuestro Señor y se separa del cuerpo místico de Cristo. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en la bula Cantate Domino, permítame, me estoy equivocando, encíclica Satis Cognitum del glorioso Papa León XIII, numeral 17, dice: tal ha sido constantemente, escúchelo, herejes modernistas conciliares que por misericordia de Dios ven estos videos, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia católica a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio único. San Epifanio y San Agustín Teodoreto han mencionado un gran número de herejías de su tiempo. San Agustín, bueno, no es mi opinión, son las palabras del Papa, del Papa León XIII. Ahora sí, Pontífice Eugenio IV, Concilio de Florencia, bula Cantate Domino, ex cátedra. La Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25:41, a no ser que antes de su muerte se unieren con ella. Bueno, y que nadie, por más limonas que hiciere, fíjense nada más lo que dice el Papa, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derrame su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia católica. Entonces, ¿qué hacen los falsos papas? Rezan con esos herejes y dicen que también hay salvación y que están llamados a la salvación y llamados por el Espíritu Santo los participantes de las falsas religiones que niegan la divinidad de Cristo y practican y profesan miles de herejías, porque no es una, son miles de herejías. Y si solo fuera una, les aplicarían todas estas penas mencionadas por los santos papas. Bueno. Concilio de Florencia, bula Cantate Domino. A cuantos consiguientemente sienten de modo diverso, contrario, los condena, reprueba, anatemiza y proclama que son ajenos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Bueno, no es mi opinión, ¿verdad? Es un dogma de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El Concilio Vaticano II contradice el dogma católico que tienes que creer a fuerzas de que solo dentro de la Iglesia hay salvación. Esa herejía la promueven los falsos papas, por lo tanto que son herejes, cismáticos y apóstatas, de Bergoglio, Francisco, hasta el impío hereje Juan XXIII. Roncalli, que fue el primero en saludar al judío director de la sinagoga de Roma. Esto es histórico, bueno. Pontífice Pelagio II, carta. Este es un documento de hace muchísimos siglos, del primer milenio, si no me equivoco. Dice el Papa Pelagio II, no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia. No pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia. Vean, esto es el verdadero catolicismo. Herejes modernistas conciliares, seguidores de la basofia y basura modernista del Conciliábulo Vaticano II. Dice Pelagio, el Papa Pelagio II, aún cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras den su vida, no será aquella la corona de la fe, sino la pena de muerte, sino la pena de falta de fidelidad, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Este tal puede ser muerto coronado, no puede serlo. O sea que los 21 falsos santos integrados a la falsa iglesia del Novus Ordo por el superhereje Bergoglio, aunque fueran mártires, no están dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por ser cismáticos y ser herejes. Esto no lo digo yo, lo dice la Santa Iglesia Católica. Herejes modernistas conciliares, aprendan el verdadero catolicismo, lean a los papas verdaderos, de Pío XII para atrás, y si aman a Dios, van a acabar sintiendo asco de la secta asquerosa, secta conciliar modernista, en la que están ustedes enfangados y hasta el cuello. Salgan, porque todavía se pueden salvar. Salgan como un servidor salió de esa
de esa basura, de esa podredumbre diabólica. Porque yo estuve ahí, en esa asquerosa secta. Estuve por ignorancia, pero ahora que sé, conozco la verdadera doctrina católica, salgo de ahí, he salido hace años y la denuncio como cosa satánica. No usando mi opinión y mis palabras, sino como ven ustedes, usando la palabra de Dios y el magisterio de los papas verdaderos, desde San Pedro hasta su santidad Pío XII. Encíclica Acervo Nimis de San Pío X, numeral 2, predecesor Benedicto XIV, tenía justa causa para escribir: declaramos que un gran número de los condenados al castigo eterno sufren esa calamidad eterna por ignorar los misterios de la fe que deben ser conocidos y creídos para poder ser contado entre los elegidos. O sea que la ignorancia vencible, no es pretexto para permanecer en la herejía. Herejes modernistas conciliares y demás herejes que ven este video, entren a la verdadera iglesia, porque aunque esto es un regaño, una fuerte llamada de atención, está hecho por amor. Por amor vino Cristo y predicó. Por amor, obediencia y sumisión, los santos papas aquí mencionados declararon estas verdades esenciales, católicas y fundamentales, que si no se aceptan, no se es católico. No se hagan ilusiones. Herejes modernistas conciliares, seguidores del falso Papa Juan Pablo II, herejes seguidores del falso Papa Joseph Ratzinger, mal llamado Benedicto XVI. Ustedes no son católicos y van derechito al infierno. Esto no lo digo yo, lo dicen los papas que he compartido y muchos más que ya no comparto porque no acabamos. Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1, parte primera, de los clérigos, título 4 de los oficios eclesiásticos, artículo 3 de la postulación, capítulo 2, de la pérdida de los oficios eclesiásticos. El derecho admite ciertos casos, bueno, esto ya, ¿para qué lo digo? Si es básicamente lo mismo que ya compartimos. Bueno, para redondear. Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2, parte tercera, de las penas correspondientes a cada delito, título 11, de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Canon 1695-1, multicompartido en este canal y en otros canales católicos verdaderos. Penas latae sentencia. Inciso A, apostasía, herejía y cisma. Todos los apóstatas de la fe, o sea, los que se separan de la fe cristiana, todos los herejes, los que niegan los dogmas, como los falsos papas, o cismáticos, o los que se separan de la única y verdadera Iglesia católica, que viene hasta Pío XII y continuada por nosotros, cismáticos, y cada uno de ellos incurren ipso facto, o sea, inmediatamente, sin necesidad de juicio. Ipso facto, es clarísimo el magisterio. Ipso facto, inmediatamente, en excomunión y en excomunión. Numeral 4, son infames ipso facto, inmediatamente, sin necesidad de juicio. Con infamia de derecho, los apóstatas, herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta acatólica o públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos, como lo fueron algunos de los falsos papas, porque si fueron ordenados como sacerdotes válidos, Roncalli, Montini, es decir, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, el falso Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron ordenados válidamente como sacerdotes. El resto ya de sus elevaciones en el Novus Ordo ya no valieron, porque fueron ordenados por el falso rito de ordenación episcopal creado por el hereje Montini, copia de los ritos coptos y de los ritos eduardianos anglicanos protestantes de los herejes excomulgados. Dice que han dado su nombre a alguna secta católica o públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos los que han abandonado públicamente la fe católica, pierden, otra vez, ipso facto, no lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico y el Papa,
ipso facto, el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho, según prescribe el canon 188.4 del mismo Código de Derecho Canónico. Bula cum ex apostolatus officio. Numeral 5, excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Esto va para todos los que han celebrado y asistido a las misas una cum con los falsos papas y siguen ahí y no han salido de la gran ramera, porque aunque celebren la misa de San Pío V, de nada les sirve, porque sería totalmente sacrílega estar en una cum con un falso papa, como lo han estado con el ya muerto Ratzinger, Benedicto XVI. Para ustedes va esta excomunión, no la lanzo yo soy un simple seglar, la lanza la Iglesia Católica, el Papa Pablo IV. Salgan de ahí, Adoración y Liberación, Arturo, periodista católico. Bueno, todos ustedes, bola de herejes que están llevando al infierno a cientos de miles de personas con la basura modernista que ustedes comparten, Si tienen un ápice de amor al Espíritu Santo, dejen esa herejía asquerosa y sean católicos de verdad, porque van derechito al infierno. Bueno, excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos, incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger o defender o favorecer a los desviados, y les den crédito o divulguen sus doctrinas, como hacen estos canales benevacantes, impíos, o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames. Encíclica Quo Graviora de Gregorio XVI, Papa de la Iglesia Católica, verdadero Papa, que mantuvo intacto el depósito de la fe, como estamos obligados todos los católicos, no solo los papas hasta Pío XII, sino todos los católicos verdaderos, es decir, los sedevacantistas, mal llamados sedevacantistas, católicos verdaderos, pequeño grupo que somos, unos cuantos miles, unos cuantos cientos de miles, no sé si llegamos al millón, hacemos y participamos de la infalibilidad papal porque nos sometemos al magisterio de Cristo y a la tradición de la Iglesia, como todos los papas que no pueden innovar porque el dogma no cambia, ni se adapta a los tiempos, ni a las modas, ni a los falsos descubrimientos científicos, ni a las aportaciones satánicas de los filósofos malditos, ateos y materialistas asquerosos, que ya todos ustedes saben sus nombres, cuyo pensamiento se ha insertado en el Novus Ordo, creación de la masonería. Bueno, también condena el Papa los innovadores de la doctrina y disciplina de la Iglesia. Ha prevalecido desde hace tiempo ampliamente y se ha difundido por estas regiones la opinión falsísima nacida del impío absurdo sistema de la indiferencia religiosa, el indiferentismo religioso, predicado y difundido en el diabólico documento del Conciliábulo Vaticano II llamado Dignitates Humanae, que es para la libertad religiosa y el indiferentismo religioso, y que han ejecutado los 6 falsos papas del conciliábulo. Continuó, que afirma que la religión cristiana puede ir perfeccionándose. Bueno, es una herejía, bueno, etcétera. Tengo aquí una cascada de documentos y pudiéramos compartir mucho más. Encíclica Mystici Corporis Christi de su Santidad Pío XII, numeral 10, puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo místico de la Iglesia, como lo hacen, como si lo hacen, el cisma, la herejía o la apostasía. Ni la vida se aleja completamente de aquellos que, en cuanto hayan perdido la caridad y la gracia divina pecando, y por lo tanto se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural, retienen, sin embargo, la fe y esperanza cristianas e iluminados por una luz celestial son movidos por las, bueno, etcétera. Esta es otra condena de un papa. Encíclica Editae Seap de perdón por mi mal latín, de San Pío X. Dice, la Iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo permanezca indefectible en la santidad de la doctrina, de las leyes, de su fin,
extraer efectos. Bueno, está diciendo aquí que los cismáticos no están dentro de la iglesia. Bueno, en fin, aquí hay una cascada brutal de documentos que ustedes pueden consultar. La encíclica Mirar y Voz de Gregorio XVI. Miren, nada más les doy los títulos para ya no alargar el video, porque San Vicente de Lering, doctor de la Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico de 1917, porque del 83 es herético y falso, porque hecho por un falso papa como Boctila. Bueno, en fin, mis muy amados hermanos. Bueno, ¿qué les digo? Los hermanos que ya conocen este canal saben que hemos compartido cascadas y cascadas de documentos católicos verdaderos que sustentan total y absolutamente cada una de las palabras que este seglar indigno servidor de Cristo habla y ejecuta. Herejes modernistas conciliares, si quieren que les mande florecitas y les diga frases llenas de ternuris, de ternura y de buenismo bergogliano, busquen otro canal. Aquí se enseña el magisterio católico tradicional, y esta fuerza, esta indignación que ven en mis ojos y en mis palabras y en el tono de mi voz es producto de la apostasía, de la herejía y de todas las barbaridades que se hacen en el mundo, y que un servidor en servicio a Cristo, en sometimiento a la verdadera iglesia y a los verdaderos papas de la iglesia, predica y realiza y ejecuta como soldado de Cristo, soldado de a pie, soldado raso, soldado de primera línea. Mis muy amados hermanos en Cristo, conocedores de estas verdades de la fe, yo los felicito por someterse al magisterio católico. Vienen más videos, vienen muchos videos, tengo muchos allá atorados desde hace meses que no he podido concluir, pero vienen muchos videos cargados de documentos de la verdadera iglesia de Cristo. Herejes modernistas conciliares, estudien la verdadera iglesia católica para que se den cuenta del espanto en el que están, porque muchos están saliendo ya de la falsa iglesia, y este es un triunfo del Espíritu Santo. Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.